Hola, vamos a hacer la práctica número 6, que será calcular la media para datos agrupados. Vamos a utilizar el mismo archivo con el que terminamos nuestra práctica número 5. Lo primero que vamos a hacer va a ser calcular la marca de clase, que es esta columna que nosotros tenemos aquí. Recuerden que esta columna es el promedio de estos dos datos, el límite inferior y el límite superior de cada intervalo. Por lo tanto, vamos a utilizar la fórmula promedio y vamos a seleccionar los dos datos que tenemos aquí, ¿ok? El promedio de, en este caso, la celda F5 y G5. Una vez hecho esto, simplemente puedo arrastrar la fórmula o puedo posicionarme aquí, en esta esquina, y darle doble clic y en automático pasa esto, ¿ok? Si por algún motivo sus datos se ven así, solamente ajusten el tamaño de la columna y listo. Para calcular la frecuencia acumulada, vamos a recordar que el primer intervalo de la frecuencia acumulada es igual al primer intervalo de la frecuencia absoluta. Por lo tanto, lo voy a poner igual y voy a seleccionar con mi cursor la frecuencia absoluta, que es la celda que tenemos al lado, a la izquierda. ¿Ok? A continuación, voy a ir sumando las columnas. Solamente lo voy a hacer una vez. El segundo intervalo, la frecuencia absoluta acumulada, es igual a esta columna que está a la izquierda, que es la frecuencia absoluta, más la columna más la celda que tengo arriba, ¿ok? Las vamos sumando en diagonal. Una vez que yo tengo esto, simplemente doy doble clic y en automático me suma los demás, ¿ok? También puedo arrastrar la celda, no importa. La frecuencia relativa, recuerden que es un porcentaje y es igual a la frecuencia absoluta del intervalo dividida entre n. ¿Dónde tenemos n? Aquí, en esta parte de información general, aquí está n. Ahora, ojo, aquí tengo que ponerle el símbolo de pesos antes del número 3 para que no se me mueva mi celda n, para que se quede inmóvil, porque si no se les va a mover y les va a marcar error o les va a empezar a dividir entre 63, entre 18.254 y así. Entonces, pónganlo de esta manera para que se inmovilice y arrastren, o aquí, ya cuando yo tengo aquí, fíjense que cuando yo pongo mi cursor justo en la esquina, aparece una cruz de un color más oscuro, ahí es cuando puedo hacer doble clic, ¿ok? La dejé con 3 decimales. Si ustedes, por ejemplo, quisieran nada más tener 4 decimales, aquí donde dice aumentar decimales, si le quieren restar aquí, ¿ok? Entonces vamos a dejarlo con 3 decimales. ¿Vale? La frecuencia relativa acumulada la hacemos igual que la columna de frecuencia acumulada, o sea, la primera celda del primer intervalo va a ser igual a la frecuencia relativa del primer intervalo. La segunda frecuencia relativa acumulada va a ser igual a la frecuencia relativa de ese intervalo a la que le sumo la frecuencia relativa acumulada del intervalo anterior, así. ¿Ok? Entonces, esta es la suma de esta celda más la que está aquí arriba y luego simplemente me posiciono aquí y jalo hacia abajo. Ahora vamos a hacer esta columna que me va a servir a mí para calcular la media para datos agrupados, ¿ok? Esta columna X y FI, recordemos que estamos multiplicando las marcas de clase por las frecuencias absolutas de cada intervalo. Por lo tanto, voy a seleccionar la marca de clase de ese intervalo, le voy a poner un asterisco para indicarle a Excel que debe de multiplicar y lo voy a multiplicar por la frecuencia absoluta de ese intervalo. Una vez que tengo esto, simplemente arrastro la celda y listo. ¿Qué sigue? Entonces voy a sumar toda esta columna, la suma de X y FI. Voy a utilizar aquí, aquí le van a escribir ustedes suma X y FI. ¿No? Aquí, en esta celda, van a utilizar ustedes la función suma. Abren paréntesis y seleccionan el primer dato, control shift flecha abajo, seleccionan todos los demás datos de esa columna y cierran paréntesis o le dan enter y ya tenemos la suma de esa columna. Por último, para terminar esta práctica, voy a calcular la media. Recuerden que según la fórmula que vimos de la media es igual a la suma de X y FI entre N, ¿ok? Entonces le voy a poner igual a, voy a seleccionar con mi cursor esta celda, que es la que contiene la suma de X y FI, diagonal para indicar a Excel que debe de dividir,
entre N, que es el primer dato que tenemos en información general, los 999 datos, Enter y listo. La media aquí es de 4.276.77 y así es como debe de quedar su tabla, ¿ok? Y listo.